Hola a todos y bienvenidos. Hoy en el programa nos acompaña Scott Ritter, ex mayor de los Marines de Estados Unidos y también inspector de armas de las Naciones Unidas. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme. Creo que todos tienen curiosidad por saber hacia dónde va a ir Trump con esta presidencia, porque él mismo reconoció que en la primera administración había demasiados neoconservadores que sabotearon lo que quería hacer. Al menos eso es lo que él dice. Y dice que esta vez va a poner a Estados Unidos en primer lugar. Pero yo diría que también parece que tiene un deseo genuino de acabar con diferentes guerras, incluida la guerra contra Rusia. Pero ahora, por supuesto, reúne tanto a la gente de America First como también a los neoconservadores. Nunca estoy seguro de si esto es para hacer el papel de poli bueno, poli malo, o si simplemente no tiene control sobre su administración. ¿Pero crees que los neoconservadores han atraído a Trump? No veo que los neoconservadores hayan influido en Trump. Veo a los neoconservadores. Mira, cuando Trump ganó estas elecciones, dejó claro que iba a intentar mejorar los errores que había cometido en el pasado. Creo que entendió el papel que desempeñaron Mike Pompeo y John Bolton al socavar los objetivos y prioridades de seguridad nacional que él había establecido, y que le faltaba experiencia y la ayuda de personas en las que pudiera confiar. Una de las razones era que la realidad política de Washington, D.C. es tal que el grupo del que eliges a los miembros de tu gabinete en realidad no es muy grande. Y para poder estar en ese grupo, para empezar, tienes que tener experiencia vinculada a décadas de política de seguridad nacional estadounidense, un ámbito en el que los neoconservadores han dominado. American national security policy where the neoconservatives have dominated. So in order to become relevant, to be relevant, Así que, para volverse relevante, para ser relevante, tenías que estar dispuesto a jugar ese juego y seguir el ritmo que ellos marcaban. Así que Trump todavía necesita apoyarse en ese grupo. No dispone de una reserva suficiente de personal como para poder cubrir la totalidad de su gabinete y los puestos de alto nivel con personas que no provengan del establishment. Y la otra cuestión es que, ya sabes, la probabilidad de que el Congreso o el Senado permitan que Trump llegue y empiece desde cero es muy baja. El Senado en sí mismo es una encarnación del Estado profundo. Estos senadores son elegidos para mandatos de 6 años. Muchos de ellos han servido varios mandatos en el cargo, han estado en Washington, D.C., han contribuido a definir el establishment del poder. Así que necesitan aliados dentro de la administración. Hay un juego político en marcha en el que Trump tiene que nombrar a cierto número de personas para dar a su gabinete el equilibrio necesario para que el Senado le permita avanzar. Y eso es lo que veo que ha ocurrido aquí. El secretario de Estado Marco Rubio es una figura clásica, un neoconservador, una elección del Deep State. Cualquiera que crea que es leal a Donald Trump no conoce al pequeño Marco. Los dos se odian. Pero esto era una necesidad política para ambas partes. Y creo que este nombramiento fue negociado por Miriam Adelson, que le dio mucho dinero a Trump y dijo que querían a Rubio. Y creo que hablaron con Rubio y le dijeron que tendría que jugar el juego durante un tiempo. Pero él no va a jugar el juego de una manera que socave su credibilidad y su viabilidad de cara al futuro. El pequeño Marco todavía quiere ser presidente de los Estados Unidos algún día. Es lo suficientemente joven y ahora tiene una plataforma para promocionar su nombre. Así que luchará contra Donald Trump. Pero al final del día, Trump sigue siendo quien toma las decisiones, no el pequeño Marco, y tampoco nadie más. Keith Kellogg no toma las decisiones. Scott Ritter no toma las decisiones. Donald Trump toma las decisiones. Es mucho más firme en este mandato que en el primero. Sí, eso es cierto. Pero a menudo pienso en una entrevista que probablemente hayas visto con Putin, en la que se sienta, ya sabes, porque ha sido presidente durante 25 años, ha visto a todos estos presidentes ir y venir, y dijo que muchos de ellos llegan con la ambición genuina de cambiar las cosas.
Pero luego, como él dijo, vienen personas con trajes oscuros y le dicen al nuevo presidente cómo son realmente las cosas. Y todo cambia, y cambia. Me recuerda un poco a lo que Milton Friedman llamaba la tiranía del statu quo. Es decir, si quieres lograr un cambio real en el gobierno, tienes que hacerlo en las primeras semanas. Si no, te atrapa la burocracia permanente, o el estado profundo, como también se le llama. Pero en cuanto a las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia, como los dos participantes más grandes en este conflicto, ¿crees que Trump entiende las preocupaciones de los rusos? Porque, de nuevo, están en small office to Trump. En primer lugar, empecemos por esa realidad. Es muy difícil interpretar a Trump. Así que cualquiera que piense que tiene una visión perfecta, siempre es peligroso hacer entrevistas como esta, porque haces una muy buena pregunta, pero me obliga a comprometerme con una respuesta que estará sujeta a un escrutinio muy minucioso con el paso del tiempo. Normalmente, cuando respondo a una pregunta así, mi respuesta se basa en la experiencia y en patrones de comportamiento predecibles, de modo que, si veo un patrón, puedo proyectarlo hacia el futuro y decir, tengo buenas razones para creer que este es un curso de acción probable. Con Donald Trump no hay un patrón de comportamiento predecible, así que esto siempre es arriesgado. Pero voy a responder a la pregunta. Solo quería decir lo difíciles que son este tipo de preguntas sobre Donald Trump, porque simplemente no lo sabemos. Creo que Trump entiende perfectamente la posición rusa, porque ha tenido 3 conversaciones con Vladimir Putin, siendo la más importante la última. En esa conversación, si alguna vez conseguimos la transcripción completa, creo que Vladimir Putin expuso sin lugar a dudas cuál es la posición rusa. Se vio una modificación en el comportamiento de Trump tras esa llamada, cuando hizo ciertas declaraciones como Rusia ganará esta guerra. Es decir, esa es una afirmación de hecho que normalmente no se escucha desde la Casa Blanca. Sabes, creo que Joe Biden decía que Rusia está perdiendo esta guerra y que nunca se permitirá que Rusia gane esta guerra. Y Trump ha dicho que Rusia ganará esta guerra, y creo que la implicación es que hagamos lo que hagamos, Rusia va a ganar esta guerra. También pienso que hay un sentimiento de futilidad por su parte, es decir, que es inútil seguir repitiendo las prácticas del pasado, porque no han funcionado. Las sanciones. Ahora mismo el Congreso se está preparando para avanzar con sanciones. No funcionará. Es decir, estas sanciones requerirán que Estados Unidos tome decisiones sobre la imposición de sanciones secundarias contra personas que queremos que sean nuestros aliados, como la India. Esperaríamos que la India dejara de comprar petróleo ruso en un momento en que la India ha comprado más petróleo ruso que nunca antes. No creo que los chinos siquiera considerarían una llamada telefónica de Estados Unidos sobre modificación de comportamiento en lo que respecta a Rusia. Así que ya sabes, Trump se enfrenta a un Congreso atrapado en las décadas pasadas y que tiene que reflexionar sobre Europa y China. Las decisiones europeas con el 17º paquete de sanciones ya han sido aprobadas, tan patéticas que normalmente Vladimir Putin es muy comedido con sus palabras, pero los llamó idiotas. En un concurso de idiotas quedarían en segundo lugar. Quiero decir, buen sentido del humor, pero ya sabes, no es el tipo de lenguaje que normalmente se escucha del presidente ruso. Pero está muy frustrado con la estupidez de Europa. Y Donald Trump, creo, reconoce la impotencia de Europa y también reconoce su visión estratégica de desvinculación de Europa. Así que creo que Trump lo entiende al 100%. El problema es que su equipo no está en la misma sintonía. Al mismo tiempo, cuando Trump hace afirmaciones sobre la inevitabilidad de la victoria rusa, tienes a Marco Rubio testificando ante el Congreso de los Estados Unidos, diciendo que Rusia no podrá lograr sus objetivos. Es decir, esto es una desconexión. El secretario de Estado establece la política declarativa o lo hace el presidente de los Estados Unidos. ¿Y de quién debería pesar más la voz?
Esta es la desconexión. Tienes a Keith Kellogg, que literalmente está en las nubes con las cosas de las que habla, totalmente desconectado de la dirección política que parece haber tomado Donald Trump. Incluso J.D. Vance es, ya sabes, poco convencional, diciendo cosas. Al menos Marco Rubio, cuando fue acorralado por el Congreso, creo que fue Bill Keating quien le preguntó, ¿es el presidente Putin un criminal de guerra? Entendió que no se puede responder a esa pregunta, sin importar lo que uno piense, por la necesidad de mantener abierta la posibilidad de diálogo y discusión. Pero J.D. Vance está dando un discurso en una de las academias militares donde dice que Rusia es nuestro enemigo y que tenemos que prepararnos para ir a la guerra y luchar contra ellos. No es precisamente el discurso que debería darse en este momento. Si tu dirección política es la paz, hay mucha confusión en la administración Trump. Y gran parte de la confusión proviene del hecho de que el propio Donald Trump parece, ya sabes, cambiar de dirección cada 2 semanas. ¿Quién sabe lo que va a decir? Y uno de los grandes interrogantes, una de las razones por las que es tan difícil prever a Trump, es que gran parte de lo que le impulsa es el ego y cómo se le halaga en un momento determinado, en un día concreto, en una semana concreta. Vladimir Putin tuvo una llamada telefónica de 2 horas que hizo que Donald Trump se sintiera bastante bien. Pero ya sabes, los beneficios de ese halago se disipan rápidamente con el tiempo. Y ahora tenemos a diferentes personas susurrándole al oído a Trump, y él no tiene la base de conocimientos fundamentados en hechos sobre Rusia que se necesita para mantener una postura a lo largo del tiempo. Así que ahora es víctima de, ya sabes, de lo que le susurren al oído. Y me temo que para esta época, la semana que viene, alguien podrá susurrarle algo que le haga decir algo completamente diferente. Y ves a los rusos, parece que no les importa. Quiero decir, seguro que preguntarás sobre esto, pero entre Lavrov, Putin, Medinsky y todo el grupo, Rusia está completamente comprometida con la derrota estratégica de Ucrania. No hay margen para que Rusia ceda en ninguno de los temas en los que Europa y Estados Unidos querrían que cediera para crear esa posibilidad de compromiso. No creo que haya ningún compromiso en Rusia. Creo que esto terminará con Ucrania viéndose obligada a aceptar unas condiciones de rendición incondicional. Me he dado cuenta de eso. Sí, ahora Rubio se enfrenta a esto, ya sabes. Condenas los crímenes de guerra. Es interesante. Encaja muy bien con el modelo de propaganda de guerra europeo que también tenemos, porque empiezan desde una posición moral. ¿No te parece moralmente cuestionable? ¿O no condenarías esto? Y por supuesto, si no lo condenas, eres una persona horrible y estás acabado, así que ya no eres relevante. Y si lo reconoces, ¿qué es lo que se requiere para ser relevante? Entonces te has encerrado a ti mismo. Porque si crees que básicamente estás aceptando la narrativa de que estamos luchando contra Hitler, entonces ya no podemos llegar a ningún compromiso. No podemos mantener conversaciones, no hay diálogo posible, ni diplomacia. Y el único camino que queda es la guerra, más armas. Y así es como acabamos, en esencia, prohibiendo la disidencia política en toda Europa. Porque parece que Trump, al menos en 2 ocasiones, ha dicho que la expansión de la OTAN provocó la invasión rusa. Lo cual es importante, porque hay que reconocer las preocupaciones de la otra parte si realmente quieres aliviar este problema de seguridad y encontrar la paz. Y también reconoció que los rusos, como he dicho, están ganando la guerra y tienen todas las cartas. Y si él entonces también entiende que Rusia tiene algunas exigencias de seguridad que son innegociables, como no tener soldados de la OTAN en Ucrania, como la propuesta de Keith Kellogg que describiste como La La Land, ¿cuál es entonces el camino a seguir? Si los ucranianos y los europeos se niegan siquiera a, quiero decir, ni siquiera es que no quieran. Al menos los ucranianos están hablando ahora. Los europeos todavía ni siquiera quieren levantar el teléfono.
Así que cuando Estados Unidos dice que o bien necesita un acuerdo negociado ahora o se retirará, ya está decidido que se retirarán. ¿O crees que pueden presionar a los europeos para que empiecen a ver el mundo tal como es? Bueno, entendamos que marcharse perjudicará más a Europa que a Rusia. Que Trump se marche no significa que se aleje de Rusia para acercarse a Europa, donde reforzaría la viabilidad de la OTAN, aumentaría el número de fuerzas estadounidenses desplegadas y suministraría interminables lotes de armamento a Ucrania para que puedan derrotar de algún modo la amenaza rusa. Marcharse significa simplemente marcharse y dejar a Rusia a su suerte. Pero creo que hay una estrategia diferente. De hecho, creo que al final Estados Unidos se marchará, pero puede que en realidad se acerque a Rusia. ¿Sabes? Los rusos son los instigadores del intercambio de 1000 por 1000. Son ellos quienes pusieron eso sobre la mesa. Así que en la mente de Donald Trump, son los rusos quienes impulsaron esto. Y eso les da puntos. Creo que fue Medinsky o Lavrov quien dijo recientemente que en cuanto se realice este intercambio de prisioneros, Rusia proporcionará, por escrito, el plan para un acuerdo negociado, lo cual es una de sus obligaciones en el marco de las conversaciones de Estambul II. Así que Rusia irá cumpliendo todos los requisitos necesarios para ser vista como cumplidora, que es lo que dijo Putin. Y entonces el ego de Trump dirá, ¿sabes? Hablé con Putin, llegamos a estos acuerdos y los rusos están cumpliendo con su parte del trato. El problema vendrá con Ucrania. Es decir, una de las cosas interesantes que surgieron de este Estambul II es la conversación, creo que fue Medinsky quien la relató, que tuvo con Yermak, donde Yermak dijo, sabéis, vosotros lo tenéis mucho más fácil que nosotros porque solo tenéis un jefe. Tenemos 3. Un reconocimiento sorprendente por parte del jefe o de uno de los miembros principales de la delegación ucraniana de que Ucrania no es un estado soberano, de que Ucrania no tiene soberanía. Perdón, ¿este comentario se hizo público? No lo escuché. Mi esposa, que habla ruso con fluidez y sigue la prensa rusa, me lo contó esta mañana. Y normalmente no se comprometería con algo así, a menos que lo hubiera verificado 3 veces. Así que haré mi... El hecho es... Pero no lo estaba cuestionando. No, lo sé. Sabes, cuando hablamos mi mente va a responder preguntas. Y por eso ya sabes, habría preferido hacer esto. Pero mientras hablamos, le voy a pedir la fuente de Medinsky. Bueno, he escuchado comentarios similares de otras personas, como el exasesor de Zelensky, Arestovich. Él ya señaló antes que los países que no nos permitieron alcanzar la paz en las primeras conversaciones de Estambul siguen sin permitirnos tener paz hoy en día. Pero él no estuvo en la negociación. Este es un negociador principal del lado ucraniano, reconociendo ante los rusos, no tenemos soberanía. Y eso significa que no habrá paz. Creo que esa es la razón por la que no habrá un plan de paz, porque Ucrania no puede, Ucrania no se representa a sí misma, y hay otros intereses. Recuerda, el interés europeo en Ucrania no es una Ucrania libre, soberana y democrática, es utilizar a Ucrania como un proxy para derrotar a Rusia. Y ese también era el objetivo y la meta de Estados Unidos. Así que a nadie le importa Ucrania. A nadie. Ni siquiera a los propios ucranianos, porque los ucranianos no pueden hablar con una sola voz. Por eso el proceso de paz está condenado, porque para que haya paz, ambas partes tienen que estar interesadas en la paz. Ucrania no está interesada en la paz. En absoluto. Nadie ha articulado en Ucrania que remotamente se parezca a la realidad cuando se trata de poner fin a este conflicto. Ucrania vive en un mundo de fantasía, ya sea un mundo de fantasía inducido por las drogas en la calle Bankova, en la mente del presidente, o una fantasía impulsada ideológicamente en las mentes de los nacionalistas que le rodean. La realidad es que no hay ninguna perspectiva realista en las políticas que salen de Kiev. Y mientras eso siga siendo así,
Rusia no tiene más opción que seguir avanzando. Y por lo que estoy viendo, eso es lo que están haciendo. Cada día, la situación en el campo de batalla empeora mucho más para los ucranianos. Y ahora Rusia ha tomado una decisión. Vladimir Putin ha dicho que además de las amenazas sobre los 4 oblasts, Odessa, Nikolaev, Dnipropetrovsk y Kharkov, de convertirse en parte de Novorossiya, Putin ha afirmado que sí, van a tomar 3 oblasts adicionales, quizá no para incorporarlos, pero sí para que se conviertan en una zona de contención. Así que Chernigov, Sumy y Kharkov ahora son, ya sabes, el bloque para diferentes propósitos. Ucrania se está reduciendo mientras hablamos. Y hay una cosa sobre los rusos. No se comprometen, ya sabes, Vladimir Putin no se compromete con algo para luego echarse atrás. Así que, ya sabes, este compromiso no es, no lo creo, una táctica de negociación en la que pone algo sobre la mesa solo para retirarlo cuando hay una contraoferta. Este compromiso se hizo porque no hay un socio de negociación viable en Ucrania, porque Ucrania no habla con una sola voz. Así que esto es Vladimir Putin haciendo lo necesario para que Rusia logre los términos que exige para la paz. Y uno de esos términos es que nunca más se permitirá a Ucrania poner en riesgo el territorio o la población de Belgorod y Kursk. Sí, suenas casi palabra por palabra como Arestovich ahí. Él hace el mismo comentario, que el Estado está más o menos capturado y que parte de la racionalidad ahora está ausente. Además, se centra en el fracaso a la hora de lograr la paz, porque están en una posición horrible en este momento. Como has dicho, por supuesto, la línea del frente lleva un tiempo desmoronándose un poco, pero solo en los últimos días ha estado ocurriendo esto. Esa idea de que la línea del frente va a ser tan estable como lo era antes, creo que ya se ha perdido. Pero aún queda la pregunta, ¿qué crees que pasará si los estadounidenses se retiran? Los europeos siguen negándose a responder al teléfono y los ucranianos no logran unirse en una posición común. ¿Cómo se desarrollará esto? Porque dices que obtendrán una rendición incondicional. ¿Qué exigirá o tomará Rusia en una rendición así en términos de territorio? ¿Crees que intentarán anexionar más regiones o simplemente crear algunas zonas de amortiguamiento? ¿Qué opinas? Si los rusos pudieran conseguir todo lo que quisieran, ¿qué querrían? ¿Qué exigirían? Porque en Europa, la gente está convencida de que Rusia tomaría toda Ucrania. Pero de nuevo, esto también es un poco fantasía. ¿Pero tomarían? Creo firmemente que si Rusia pudiera escribir el guión, Rusia se habría quedado con Crimea, un corredor terrestre hacia el Donbass, y nada más. Y ni siquiera querían el corredor terrestre. Estaban dispuestos a cederlo. Lo que Rusia quiere es una Ucrania estable. Lo que Rusia quiere es una Ucrania que no sea hostil hacia Rusia, que no actúe en contra de los intereses rusos. Un nuevo gobierno. Eso es lo que quiere Rusia. ¿Sabes? La absorción de territorios no es algo que salga gratis. La conversión de Jersón y Zaporilla, hablé con el gobernador de Jersón. Y sabes, no es solo que tengas que lidiar con las consecuencias de la guerra, sino que también heredas oblasts ucranianos que han estado sometidos a un deterioro mientras Rusia salía de la pesadilla de los años 90 y mejoraba su calidad de vida. Ucrania se estaba deteriorando, especialmente en los oblasts periféricos, donde había una población predominantemente rusoparlante. No eran una prioridad en términos de inversiones en infraestructuras, etc. Así que, ya sabes, los rusos vieron esto cuando tomaron Crimea en 2014. El daño horrible que se había hecho a la infraestructura de Crimea, que Rusia se ha visto obligada a gastar miles de millones de dólares para reparar, y todavía están trabajando en ello. Eso existe en Jersón, eso existe en Zaporilla, eso, por supuesto, existe en Donetsk y Lugansk.
Todas estas 4 oblasts tienen que ser llevadas a los estándares nacionales rusos, y esto es muy caro. Así que la idea ahora de absorber, ya sabes, Odessa, absorber Dnipropetrovsk, absorber Kharkov y Mykolaiv, sí puedes trazar una bonita línea en el mapa, pero ahora eres dueño de eso, lo que significa que tienes que ponerlo al nivel. Es un un gasto no presupuestado. No hay ningún presupuesto previsto para los miles de millones de dólares necesarios para llevar estos territorios a los estándares rusos. Así que no creo que Rusia quiera eso. No creo que Vladimir Putin quiera eso. Él observa la realidad rusa y dice, estamos bien. Tenemos una economía que funciona, que está creciendo, pero lo último que necesitamos es hundirla, introduciendo estos mandatos no financiados que se están proponiendo. Así que ellos, ya sabes, solo tomarán estos 4 oblasts y se ven llevados a ese punto de decisión por las realidades de la seguridad nacional. Y creo que eso es lo que va a suceder. De hecho, creo que van a tomar Odessa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk y Kharkov. Es mi vinksmo para absorber duties. Será, talvez de recinto, qui simis controlus por la Federación Rusa. Controlled by the Russian Federation. I do believe that there will be a new government put in play. Creo que sí habrá un nuevo gobierno instaurado. Viste, quiero decir, si los rumores son correctos, que este ex asesor de Viktor Yanukovych, que vive en España, estuvo en Kiev en mayo, no recuerdo las fechas exactas, del 14 al 19 de mayo o algo así, manteniendo reuniones con altos funcionarios ucranianos, incluyendo, según algunos rumores, a Zelensky. Y estas reuniones fueron a instancias del gobierno ruso, diciendo, esto es lo que tiene que suceder. En cuanto a la transición de Zelensky a un gobierno aceptable para Rusia, no solo para poner fin al conflicto, sino para gobernar Ucrania en un entorno posterior al conflicto. No será este gobierno. Será algo diferente, porque eso forma parte del proceso de desnazificación. Eliminar a estos nacionalistas y reescribir la constitución ucraniana de una manera favorable a Rusia, que cumpla con las exigencias rusas. Este hombre fue asesinado por ello, pero los rusos, he hablado con ex primeros ministros de Ucrania que ahora están en Rusia, he hablado con otros funcionarios, están pensando en una realidad posterior al conflicto en la que Rusia tenga el control en Kiev. Y eso es una necesidad. Ahora bien, es suficiente. Si Ucrania quiere luchar hasta la muerte, quiero decir, Rusia ya ha dicho, además de los 4 oblasts que creo que ahora serán ocupados por Rusia y sometidos a eventuales referendos para unirse a Rusia, Kharkov es uno de ellos, pero ahora tenemos Sumy y Chernigov. Kharkov is one of those, but now we have Sumy and Chernihiv. There are going to be buffer zones. Va a haber zonas de amortiguamiento. No sé si serán zonas de amortiguamiento en su totalidad, o 150 kilómetros desde la frontera, pero estamos hablando de extensas franjas de territorio. ¿Buscará Rusia incorporar también estos territorios, o solo los utilizará como una zona desmilitarizada para eventualmente devolverlos a Ucrania? Una de las cosas que atormenta a Rusia es la estabilidad posterior al conflicto en Ucrania, porque no le conviene tener este tumor canceroso en sus fronteras. Ucrania es una nación grande, aún grande incluso si pierde oblasts. Es decir, ¿quién la va a reconstruir? ¿Cómo va a funcionar económicamente? Al absorber Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, se están quitando industrias vitales. Están quitando el acceso al Mar Negro, literalmente estrangulando a Ucrania hasta la muerte. Esto es problemático para los rusos. Es otra razón por la que los rusos quizás no estaban tan interesados en forzar la cuestión de Odessa. Pero ahora Ucrania no les ha dejado otra opción. Así que estamos llegando a lo que he mencionado antes, lo que llamo el momento de Odessa, que es ese periodo en el conflicto en el que Rusia hará una pausa y dará a los ucranianos la oportunidad de poner fin al conflicto según la realidad actual. Y si Ucrania se niega, entonces Rusia se compromete con Odessa. Y creo que estamos en el momento de Odessa. Pero ahora la pregunta es, ¿qué viene después? Y lo llamo el momento de Leópolis, donde Rusia tendrá que tomar una decisión. No van a absorber Leópolis ni Ucrania occidental. They're not going to absorb Lvov or Western Ukraine, but
Pero si te encuentras en una situación en la que hay un gobierno orientado hacia Rusia en Kiev, y hablemos de un gobierno en el exilio que se forme en Leópolis, no se puede permitir que ese gobierno en el exilio exista. Como parte de la desnazificación, Rusia tendrá que ocupar físicamente Leópolis y comenzar el proceso de eliminación física de lo que ellos definan como elementos nazis. Creo que Rusia preferiría no hacer eso. Es una jugada muy arriesgada, pero Rusia no va a abandonar este conflicto, dejando situaciones sin resolver. Han dicho que su objetivo es llegar a las causas profundas de este conflicto, para que cuando termine, no vuelva a haber otro conflicto. Y eso no puede suceder mientras Leópolis esté en manos de nacionalistas ucranianos occidentales que buscan la confrontación con Rusia. Sí, también te he oído hablar de esto desde Rusia. La idea de que ahora que se hace muy evidente que van a ganar la guerra, también hay una necesidad de ganar la paz, lo que presenta un dilema. Si algunos de estos territorios estuvieran bajo control ruso, supongo que el beneficio para los rusos sería que tendrían un claro colchón de seguridad. Además, evitarían que muchos territorios fueran utilizados por potencias hostiles en el futuro, usando a Ucrania como intermediario, claro. Por otro lado, si toman demasiado y destruyen demasiada infraestructura, si Ucrania se convierte en un caso perdido, no será bueno ni para Ucrania ni para la estabilidad en las fronteras rusas. Y también, supongo, hace que las relaciones con Europa sean aún más inestables. Pero, sí, es un dilema muy difícil de resolver. Mi última pregunta era más sobre cómo ves, como mencionaste antes, la cuestión moral que se le plantea a Rubio. Parece que Trump entiende lo básico. La guerra se está perdiendo, los rusos tienen las cartas. Pero al mismo tiempo, como todos vemos en Europa, la cuestión moral siempre aparece. Es decir, se dice que estos territorios de Ucrania no es solo que Rusia los obtenga, porque es Rusia. Eso alteraría el derecho internacional, así que parte de esto se basa en la cuestión legal. Pero creo que fue Rubio quien dijo que sí, Trump, no, perdón. Rusia no tiene derecho a nada de esto. No les corresponde a ellos reclamarlo. Una vez que los países empiezan a hablar de justicia, a menudo se encierran en posturas, sin tener en cuenta las realidades sobre el terreno. El problema, evidentemente, es que la justicia siempre es muy subjetiva. Si dices que no es justo que Rusia anexe la ciudad de Donetsk, también podrías decir que no es justo para Kiev, pero para la gente de Donetsk, que quizá ya no quiera vivir en Ucrania, podría ser justo. Así que, de nuevo, todo depende de la perspectiva desde la que se mire. Dicho esto, ¿crees que este nuevo lenguaje que están utilizando Marco Rubio y otros en el gobierno podría llevar ahora a una política más agresiva o al menos a una menos conciliadora? Existe ese riesgo. Quiero decir, porque mira, hay una respuesta obvia, pero no veo a nadie en Estados Unidos con viabilidad política que tenga el valor de decirlo. Pero ya sabes, yo estaría más que dispuesto a ir a cualquier capital europea, mirar a sus líderes a los ojos y plantearles los siguientes desafíos. Fue justo desmembrar a Alemania en el entorno posterior a la Segunda Guerra Mundial, entregando Silesia a Polonia y dividiendo Polonia, dando la Polonia oriental a la Unión Soviética. ¿Fue esto justo o fue necesario para la estabilidad y seguridad regional? ¿Fue justo que Estados Unidos y Europa apoyaran a los croatas en la implementación de una política de limpieza étnica para expulsar a los serbios de Croacia, de modo que se obtuviera una Croacia más homogénea étnicamente, en una realidad posterior al conflicto? Es solo una realidad. Y cuando hablamos de derecho internacional, nadie ha podido contradecir la interpretación rusa del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas en relación con la decisión de iniciar la operación militar especial. La autodefensa colectiva no es solo un principio que Rusia inventó en ese momento, sino un principio que fue aplicado por la OTAN y Estados Unidos para justificar su intervención contra Serbia en Kosovo.
against Serbia and Kosovo. So the West literally has no grounds. Así que Occidente, literalmente, no tiene fundamentos. Entonces confrontaría a Marco Rubio sobre su postura respecto a los Altos del Golán y por qué Estados Unidos permite que Israel anexe los Altos del Golán. Parece que esto se justifica porque fue ¿qué? El fruto de la guerra. Porque la posesión continuada de los Altos del Golán por parte de los sirios representaba una amenaza existencial para Israel, y que Israel no tuvo más remedio que hacer esto. Entonces, esa misma lógica claramente se aplica a todo lo que está haciendo Rusia. Y lo último es que Rusia no inició este conflicto. Y confrontaré a cada miembro de los gobiernos europeos y de Estados Unidos sobre la verdadera historia de su respectiva implicación en Ucrania. Una historia incómoda en la que no necesariamente quieren que entremos. Pero me gustaría saber cuál fue su implicación en la Revolución de Colores de 2004-2005 en Kiev, porque eso no ocurrió por sí solo. Me gustaría saber sobre el dinero europeo que se destinó a facilitar la situación en Ucrania, el ascenso de Yushchenko y los nacionalistas ucranianos. Me gustaría saber sobre el papel de la CIA, que mantuvo una relación con los nacionalistas ucranianos desde 1948 y que continuó sin interrupción hasta 1990, cuando se transfirió a varias organizaciones no gubernamentales financiadas por USAID y el National Endowment for Democracy, el German Marshall Fund. Me gustaría analizar cada uno de los fondos que gestionan los europeos. La conclusión es que esta guerra es una guerra que Europa y Estados Unidos estaban buscando. Europa no habla del papel que desempeñaron en el entrenamiento de las fuerzas ucranianas desde 2015 en adelante. ¿Cuál era el propósito de ese entrenamiento? Europa. ¿Para qué los entrenasteis? Al menos el ejército estadounidense es lo suficientemente honesto como para mostrar una diapositiva que dice: entrenamos un batallón de fuerzas ucranianas cada 55 días aquí en Occidente para que vayan al este a luchar contra los rusos y liberar el Donbass. Al menos fuimos honestos al respecto. Europa es incapaz de ser honesta sobre lo que estaba haciendo, pero sabemos cuál era su intención, y sabemos cuál es su intención hasta el día de hoy. Así que Europa pretenda afirmar de cualquier manera que esta guerra fue iniciada por Rusia, cuando Rusia es la única parte que ha buscado de forma constante una salida al conflicto, es absurdo en extremo e insultante. Pero como has dicho, la realidad política actual es tal que nadie sobrevivirá políticamente, incluso si dicen la verdad al poder. Y ahora mismo, no tenemos a nadie en Estados Unidos capaz de enfrentarse a Marco Rubio durante su testimonio en el Congreso. Y desde luego no hay nadie que sea políticamente viable en este momento, que esté dispuesto a enfrentarse al gobierno europeo. Un gobierno que ha impulsado la narrativa de que Rusia es la responsable de este conflicto. Rusia no empezó esta guerra. Pero ¿sabes qué? Rusia va a terminar esta guerra en sus propios términos. Así que sí, para terminar, ¿y no ves que sea posible un acuerdo político? Esto terminará con una victoria rusa y una rendición por parte de Ucrania. Sí, y también veo que los rusos están, de nuevo, lo único más peligroso que intentar predecir a Donald Trump. Perdona, sigo pidiéndote predicciones. Sorry, I keep asking you for forecast. I apologize. It's always not a great. Lo siento, no es lo ideal. Es como ponerme en el lugar del gobierno ruso, cosa que no puedo hacer. Quiero decir, no puedo hablar en su nombre. Pero diré esto, habiendo estudiado Rusia, la Unión Soviética, y bueno, no puedo considerarme un experto, siempre dudo en usar ese término, puedo decir que tengo competencia para hablar de cuestiones relacionadas con la política exterior y la política de seguridad nacional rusas. Creo que los rusos ven Europa ahora mismo como una región, Europa occidental, o Europa en su totalidad, supongo, como una región en transición. Y normalmente cuando se hace política, se buscan incógnitas conocidas, se buscan cosas cuantificables.
Como me dijo varias veces Anatoly Antonov, el ex embajador de Rusia en Estados Unidos, la previsibilidad es uno de los elementos esenciales. No importa si la persona está a favor o en contra tuya. Lo que más importa es la previsibilidad, para que puedas crear una política coherente a lo largo del tiempo. Así que creo que cuando los rusos buscan previsibilidad, la trayectoria previsible de Europa es una de declive e impotencia creciente. Así que, por ejemplo, para Rusia, decir, vamos a basar dónde queremos estar dentro de 2 años, en función, ya sabes, de la política declarativa de Europa hoy, donde hablan de gastar 800.000 millones de euros en reconstruir el ejército y hacer esto, aquello y lo otro, no tiene sentido. Quiero decir, incluso los alemanes, ya sabes, poniendo la 455, ya sabes, brigada blindada en Vilna, en Lituania. Quiero decir, tenías que leer con atención para darte cuenta de que decían que es una brigada virtual, porque no existe. Puede que llegue a existir en 2027, 2029 o 2030. No sabemos si alguna vez existirá. Es una brigada virtual. Realmente no existe. Pero esta es la cuestión. Todo el potencial de poder de Europa es virtual. Mark Rutte reconoció que Rusia está produciendo 4 veces más munición de artillería que toda la OTAN junta, y eso incluye a Estados Unidos. Eso se debe a que la industria de defensa rusa está movilizada de manera mucho más eficiente que la europea, y Europa no puede ponerse al día. Son incapaces de ponerse al día. Todo esto es solo un deseo por su parte, la idea de aprovechar su potencial industrial y combinarlo con el apoyo de la gente, porque ese es un elemento importante que falta. De hecho, es el elemento fatal en la visión europea, porque mientras hablamos vemos fuerzas de transición. Quiero decir, sí, los centristas europeos pudieron, creo, manipular las elecciones en Rumanía para asegurarse de que su candidato permaneciera en el poder. Pero, ¿cuánto tiempo más será así en Polonia? Ahora tenemos una segunda vuelta electoral el 1 de junio para la presidencia, en la que una figura similar a Trump, un historiador conservador, podría de hecho imponerse al candidato elegido a dedo por Donald Tusk. Para primer ministro en Portugal, el partido Chega ha subido ahora, ya sabes, a 58 escaños en el Parlamento. Y como vemos a los portugueses replicar el fracaso político del resto de Europa, no pueden mantener un gobierno en pie. Tuvieron un gobierno socialista elegido en 2022. Cayó. Fue reemplazado por un centrista en 2024, que colapsó bajo la presión de los socialistas para estas elecciones de hoy, donde han ganado, pero no tienen mayoría. Mientras tanto, el partido de derechas avanza en Francia. El partido de Marine Le Pen podría ser un factor muy importante en el cambio a la política francesa. Keir Starmer no es una base sólida de estabilidad política. La AfD, la crisis que podría surgir si Alemania se ve obligada a prohibirles. Desde una perspectiva rusa, no se puede construir una política basada en declaraciones hechas por una entidad europea que carece de cualquier tipo de estabilidad política. Y si proyectas trayectorias, las trayectorias muestran que es la carga de las brigadas de derechas, por así decirlo. La derecha política avanzando para lograr la hegemonía política en Europa. Y si ese es el caso, entonces es una apuesta segura para Rusia decir que, siempre que mantengan un enfoque equilibrado, para cuando Rusia esté lista para dictar los términos de la rendición a Ucrania, Europa estará en condiciones de aceptar la inevitabilidad de ese resultado, que las personas que hoy promueven una trayectoria de confrontación con Rusia ya no estarán en el poder político. Y ya no tendrán la capacidad de impulsar estas políticas. Y serán reemplazados por otras personas que acepten más la realidad rusa. De nuevo, Rusia tiene que actuar con cautela. Rusia no puede jugar todas sus cartas de golpe. En primer lugar, Rusia no está en posición de hacerlo. Hablamos de la inevitabilidad de la victoria rusa, pero aún así, requerirá que Rusia gestione con mucho cuidado sus recursos económicos y su entorno político interno. Ahora mismo,
Vladimir Putin se beneficia de un entorno político en el que entre 50.000 y 60.000 rusos se ofrecen como voluntarios cada mes para unirse al ejército. Pero ya sabes, la política es voluble. Y si tomas la decisión equivocada, se desencadena una reacción en cadena de acontecimientos que crean un ambiente negativo dentro de Rusia, y podrías ver cómo ese apoyo político se derrumba. Podrías ver cómo la economía se desmorona, y tendrías una realidad diferente. Así que Rusia tiene que gestionar esto con muchísimo cuidado, y veo que los rusos están haciendo precisamente eso, por lo que no creo que vayamos a ver cambios dramáticos. Creo que vamos a ver presión. Sí creo que el único momento de dramatismo llegará con el colapso militar de Ucrania. De hecho, creo que estamos cerca de ese punto, pero han demostrado ser sorprendentemente resistentes. Lo otro que podría ocurrir es el colapso político de Zelensky. ¿Qué lo reemplazará? No lo sé, pero los rusos apuestan por su colapso político y la creación de un vacío que les beneficie. Ahora mismo, insisten en que, como parte de las condiciones previas para la paz, haya elecciones en Ucrania. De nuevo, creo que los rusos van a actuar con mucha cautela, pero se están moviendo hacia la resolución total del problema, que incluye Leópolis. Y creo que van a sincronizar esto con la degradación del control político centrista en Europa. Bueno, desde luego tienes mucha razón sobre la resiliencia de los ucranianos. Quiero decir, incluso ahora están apareciendo muchas grietas. Kupiansk parece estar atrapada en una pinza. Hay estos enormes avances en la región de Zaporilla. Siversk también podría estar amenazada, podría caer. Y después de esto está toda la zona de Slaviansk y después de eso también Konstantinivka. Así que están ocurriendo muchas cosas ahora mismo. Da la sensación de que el colapso se está intensificando un poco, pero tampoco hay que subestimar a los ucranianos, porque pensé que ya habrían empezado a desmoronarse, pero siguen resistiendo. Así que bueno, creo que ya sabes, cuando hablamos del momento de Leópolis, uno de los... Y de nuevo, esto es un análisis a grandes rasgos, así que tómalo como tal. Pero como sabes, la población de Ucrania en 2022 era de 44,8 millones, algo por el estilo. Y hoy lo que vemos es que 3,5 millones de personas, ucranianos del este, han adquirido pasaportes rusos en las regiones recién constituidas. Ya sabes, repúblicas u oblasts de Rusia, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Otro 1,5 millones de ucranianos del este han huido a Rusia. Entre 6 y 8 millones han huido a Europa y viven en condición de refugiados. Así que la población de Ucrania ha bajado a unos 33 millones de personas. Desde un punto de vista político-demográfico, eso significa que cuando mirabas la totalidad de Ucrania en 2022, podías decir que el centro de gravedad político estaba en Kiev. Pero ahora, con la dilución de la demografía, con los ucranianos del este, los hablantes de ruso, huyendo o tomando pasaportes rusos, el centro de gravedad política se ha desplazado a Leópolis. Y estos son intransigentes. En muchos casos, son fanáticos. Creo que eso contribuye a la resiliencia, porque Ucrania, en muchos aspectos, se está redefiniendo como nación, como entidad nacional. Así que cualquier dinámica política que existiera en el pasado ya no existe hoy. Creo que parte de esta resiliencia proviene del hecho de que estamos tratando con auténticos fanáticos que no aceptarán la rendición como una opción, y muchos de los cuales están dispuestos a morir antes que rendirse. Bueno, se suponía que iba a ser mi última pregunta, pero lo siento. ¿Crees que tomarán Kiev? Quiero decir, parece algo inalcanzable. Pero, de nuevo, más allá de los intereses de poder, parece tener un papel muy significativo en toda la identidad nacional como la madre de todas las ciudades rusas. ¿Lo ves así? Lo que veo que está ocurriendo es el colapso del gobierno de Zelensky
Y veo que un gobierno ucraniano tomará el control y cumplirá las órdenes de Rusia. Así que no es necesario tomar físicamente Kiev. Lo que veo es que políticamente se alineará y no habrá tropas rusas ocupando Kiev, pero Kiev se convertirá en... Creo que veremos un cambio en el aparato de seguridad, un cambio en... No creo que ninguna calle vuelva a llamarse Boulevard Stepan Bandera, pero no veo a Rusia ocupando físicamente Kiev. No veo a Rusia tomando Kiev como en la batalla de Berlín. Si Rusia entra en Kiev, lo veo como algo más bien simbólico tras un cambio político. Pero no creo que vaya a haber otra batalla de Kiev. De todos modos, sí tenía como 3 o 4 preguntas más, así que lo dejaré aquí. Scott Ritter, muchísimas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco. Gracias por invitarme.